muy buenas. Qué bueno que una vez más nos encontramos aquí. Esto es Makini para Color Visión y para TV Quisqueya. Pero antes tengo palabras para ustedes. Hablemos de Israel, del G7, de Irán y de un mundo donde la próxima guerra podría ser la última. Claro que es la fuerza la que otorga derecho a la razón. Es el poder el que a través de sus aparatos ideológicos, sus magias mediáticas, sus bajaderos legales, presupuestos, concordatos y cierta sociedad civil a su servicio, el poder blando, le otorgan argumentos, justificación, razón y sentido al uso de la fuerza, del terror. Charles de Gaulle entendió esto como nadie, y aunque 2 siglos antes ya la Ilustración le había dado la razón, Sabio apostó también por la fuerza, por el armamento nuclear, y con tanta certeza que hoy, en su gris decadencia, es ese armamento con vocación de sepulturero el que le permite a Francia ocupar un asiento entre los grandes dueños del mundo. Según mis fuentes, de Gaulle había leído aquel poema que en 1935 Antonio Machado, el gran Antonio Machado, dedicó a Lister, jefe en los ejércitos del Ebro. Tu carta, heroico Lister, me consuela, donde brota esa rúbrica española de monte a mar, esta palabra mía. Ay, si mi pluma valiera tu pistola, contento, contento moriría. 3 años después de esto, en 1938, Joseph Stalin preguntaría al canciller francés Pierre Laval, que le sugería entonces mejorar las relaciones con la Santa Sede, le diría, el Papa. ¿Y cuántas divisiones tiene el Papa? Este abuso de la fuerza, esta arrogancia imperial multiplicada, es justo lo que padece hoy el planeta. Ni siquiera aquellos 13 días de la crisis de los misiles en Cuba, con el mundo en vilo, superan el escenario actual donde el G7, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Japón y Canadá, comandados por Estados Unidos, han decidido apoyar públicamente las acciones terroristas del ejército de Israel contra todos sus adversarios en Medio Oriente, sea Gaza, Palestina, Siria o Irán ahora mismo. Los señores llaman a estas agresiones contra Irán ataques preventivos, como llaman daños colaterales a las mujeres y a los niños que asesinan en sus acciones preventivas terroristas en todo el mundo. Solo que en esta ocasión el intento de aniquilación no es contra famélicos niños palestinos o tristes niñas de Gaza, sino contra un Irán que posee reactores, plantas de enriquecimiento de uranio y la capacidad para procesarlo, lo que significa que en su defensa no es descartable que en poco tiempo pueda disponer de armas nucleares como las que ya posee Israel, China, Rusia y los G7 que comanda Estados Unidos. Es, mis amigos, la Feria Mundial del Terror. Estados terroristas se unen para atacar y eliminar a otros estados terroristas, solo que esta vez la guerra podría ser nuclear, o sea, que podría ser la última guerra. Vámonos a la pausa, ya regresamos. Sigan con nosotros. Nosotros continuamos y qué bueno que siguen con nosotros. Nuestro entrevistado de hoy, mira, yo diría que es un hombre de Estado, político, abogado, pero mire, una amplia experiencia de Estado, cuidado. El cargo actual no se lo voy a decir. Director General de Comercio Exterior, en algún momento secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales, mírenlo ahí, viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos y Negociaciones Comerciales, también miembro del directorio presidencial del Partido Reformista Social Cristiano hace muchos años en su primera juventud, y si algo faltaba, es el vicepresidente ejecutivo del CONEP. Un hombre de Estado, pero que tiene la gran responsabilidad de dar la cara, de ser el portavoz más autorizado, después de sus presidentes y su directiva,
del poderoso Consejo Nacional de la Empresa Privada. Todo un placer recibir a César Dargan. Mis respetos. Gracias por aceptar, César. Pablo, todos esos títulos son pasajeros. Estoy humildemente como amigo tuyo, dispuesto a tener una buena conversación. Bueno, yo contento de que hayas aceptado porque siempre es importante, como te digo, escuchar la voz del sector empresarial, cuyo representante más alto, indudablemente, que es el CONEP, que reitero las felicitaciones por el 62 aniversario, pero los felicité en varios comentarios que hice en mis diferentes medios, porque vi una visión de bien común, de solidaridad y de tomar en cuenta la bendita desigualdad que es nuestro gran problema. Hablemos del CONEP, de los aportes del CONEP y de la situación social y económica del país, por favor. Yo creo que el CONEP se ha consolidado como el espacio de confluencia del sector empresarial con una evolución considerable si tenemos en cuenta de que han transcurrido 60 años desde que se fundó. El país es muy distinto, el mundo cambió, nuestra sociedad ha cambiado y tres factores nos han llevado a este punto. Yo creo que el primero de ellos es un relevo generacional. Si bien es cierto, todavía hay nombres de mucho peso, familias muy sonoros, pero ha habido un relevo generacional en el sector empresarial con una nueva visión. En segundo lugar, un reconocimiento de la importancia de la acción empresarial responsable, es decir, no solamente es que a mí me vaya bien, sino que a todos nos vaya bien para que mantengamos esos equilibrios. Y el entorno social. Y en tercer lugar, nosotros somos una isla, pero no estamos aislados del resto del mundo. Y lo que está pasando fuera de aquí debe servirnos o de inspiración o de ejemplo para entender por dónde debe ir el camino. Y sobre la base de eso, creo que hoy el CONEP es una institución que está llamada a jugar su rol con prudencia, consciente de lo que representa, pero con mucha prudencia en beneficio del desarrollo. Y en el momento actual de una economía que había crecido siempre cerca del 5, 6, su promedio era el 5, de repente vemos que las cosas ya no andan también tenemos un problema de baja inversión pública, muchas quejas con la calidad del gasto público. ¿Cuáles son las propuestas fundamentales del CONEP ante el momento económico actual, marcado por eso que acabo de decir? Esos elementos que mencionas, Pablo, forman parte de lo que comentábamos hace unos días, que es una ansiedad colectiva. Si tú tomas el periódico, si tú prendes la televisión y ves la dimensión de los titulares y la frecuencia con que cambian y cómo el mundo está en un momento de mucha convulsión, genera un estado de duda, qué va a pasar, dónde estamos, por qué se están dando estos cambios. En lo que respecta con la República Dominicana, efectivamente es así. Es un país que durante las últimas décadas ha sido un ejemplo de estabilidad política. Aquí hay elecciones desde el año de 1966 y aquí no se ha asesinado un presidente, aquí no ha habido una interrupción abrupta del poder, aquí ha habido alternancia en los momentos que corresponde, crecimiento económico inclusivo, eso que mencionas, o sea, que una economía durante 3 décadas pueda crecer en un promedio de un 5.3%, muy por encima de la media de nuestra región, y paz social, que los distintos sectores de nuestra sociedad puedan converger, puedan conversar, puedan inclusive tener diferencias, pero que eso nos represente ¿Qué lectura un antagonismo. ¿Qué lectura se le da desde el CONEP a eso que es casi sin igual? No creo que quizás Costa Rica exhibe en los últimos 40 años ese nivel de estabilidad política. ¿A qué se debe? ¿Cómo se ve eso desde el CONEP? Hay quienes han llamado a un milagro dominicano. Y no creo que sea así si nos comparamos con esos milagros asiáticos que han llevado a los países a niveles superiores de desarrollo, pero yo creo que esos 3 pilares han sido fundamentales, la estabilidad política, el crecimiento económico inclusivo y la paz social para que tengamos lo que tenemos. Y más puestos a pruebas en tiempos muy difíciles, porque estos últimos 5 años, con posterioridad a la pandemia, hasta modelos como el de Costa Rica que han mencionado se han visto tambaleados y una de las patas de la mesa le ha fallado. Ahora bien, esto no es una situación para estar conformes, no es una situación para simplemente laissez-faire y que las cosas ocurran. Es un momento de inflexión para que repensemos dónde estamos y hacia dónde va nuestro país. Posiblemente esa desaceleración que estamos viendo actualmente en nuestra economía sea parte de una coyuntura
por todo lo que está ocurriendo en el mundo y algunas debilidades estructurales. Pero posiblemente sea un llamado de atención de un agotamiento de nuestro modelo de desarrollo que implica repensar hacia dónde nosotros vamos. Si nosotros vemos una radiografía de qué está ocurriendo con nuestra economía, hay sectores tradicionales que siguen estables o con un ligero crecimiento. Sí. Me refiero a las industrias, a las zonas francas, al comercio. Pero para verdaderamente mover la aguja y que cosas trascendentales ocurran, hay sectores como la construcción que está rezagado, como la minería que está rezagado, como el turismo que va bien, pero está sujeto a muchos factores externos de qué pueda ocurrir. Entonces, repensar en cómo esa diversificación, que ha sido nuestra principal fortaleza, debe también convertirse en el trampolín para dar el paso siguiente. Y que ahí está el delicado tema de nuestra vulnerabilidad, por un lado, y el otro es que aquí hay demasiada gente que solo come carne en estadísticas. O sea que aquí arrastramos un problema de desigualdad social que cuando tú ves los grandes indicadores y las grandes estadísticas nuestras, no la estamos comiendo. Sí, pero espérate, este país tiene estas carencias. Hay un sector pobre, demasiado pobre, falta de oportunidades, malos servicios públicos. En el CONEP están de acuerdo en que hay un modelo que ha sido muy exitoso, pero que se está desgastando, y ahí te meto lo otro del momento de tanta incertidumbre, que ya era bastante con Trump y las locuras, lo que está pasando en el país modélico institucionalmente que fue Estados Unidos, y ahora está otra locura terrorista entre estados terroristas, Israel contra Irán y todas estas cosas. ¿Cómo lo están analizando ustedes? Mira, aún con el cielo nublado, estamos buscando las brechitas de por dónde están los rayos de sol y cómo aprovechamos esa luz. Sí. Ese CONEP de 60 y tantos años, yo he sido parte en los últimos 8, y en esos últimos 8 nos ha correspondido hacer 2 convenciones empresariales, consultar a todo el sector empresarial, desde las grandes empresas hasta las micro y pequeñas empresas que representan el 85% de nuestro tejido empresarial. Es bueno que las industrias, los bancos, las grandes compañías tengan un enfoque, pero si no pensamos en ese tejido empresarial de MIPYMES, de nada nos sirve. Esa fragilidad es todavía más evidente. Claro. Y yo creo que llegamos a un punto de convergencia interesante en la última convención a finales del 2023, porque la propuesta fue muy clara. Nosotros necesitamos promover una transición hacia una economía de bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Nuestras cifras macroeconómicas van muy bien. Sí, claro. Crecimiento, inversión, Producto Interno Bruto, inversión en capital, todo eso va muy bien. Pero cuando vemos la aguja social, educación, salud, vivienda, empleo, seguridad social, tenemos que ser lo suficientemente humildes y reconocer que hay mucho espacio todavía para conseguir verdaderas reivindicaciones. Y no lo hacemos solo desde la óptica nuestra. Veamos qué ha ocurrido en Sudamérica. Chile, por ejemplo, un ejemplo de convergencia, de estabilidad durante 2 décadas, claro. Una economía pujante, sin embargo, la aguja social no iba tan bien. Y en el momento en que ocurrió un detonante, vino un rompimiento que generó las consecuencias que ya conocemos. México, Colombia, nuestra región nos está dando señales y yo creo que todavía aquí estamos muy lejos de eso y por eso el enfoque precisamente en promover reformas estructurales que permitan cubrir estos vacíos. Ahí está el concepto, reformas estructurales. A nosotros nos cuesta mucho ponernos de acuerdo y algo peor, cuando logramos acuerdos como aquella Estrategia Nacional de Desarrollo, los aplausos por el informe Atalí, recuerda aquello del gobierno de Fernández, ¿verdad? Dice, bueno, qué chévere, hay un acuerdo en todo esto, la cosa está clara, tenemos que centrarnos en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, ahí las cosas estaban como bastante claras y se logró cierto consenso, pero a la hora de la verdad y de que cada sector pudiese ser afectado, mutis por el foro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un país que llega a acuerdos pero no cumple lo acordado? Y ahí viene, cada vez que hay que tomar decisiones duras, los gobiernos huyen, presionados por ustedes a veces, por otros sectores en otra oportunidad. No presionamos mucho, pero mira, yo creo que tenemos que primero hacer conciencia de que lo único seguro en este mundo actual es que nada está seguro.
y que estos cambios continuarán y su velocidad posiblemente aumente. ¿Quién se imaginaría que el mundo se paralizaría por una pandemia hace 6 años, es decir, el año antes de que empezó el COVID? ¿Quién se imaginaría conflictos bélicos como lo que estamos viendo esta semana, que eran la antesala del fin del mundo, cuando Irán bombardea a Israel o Israel, Irán, y todo lo que ha venido consigo? Entonces los cambios seguirán ocurriendo y nosotros tenemos que entender que la visión estratégica como país debe trascender una gestión de gobierno, debe no estar marcada por los colores de un partido, no debe ser estática, sino lo suficientemente flexible para reconocer estas variaciones que se vienen dando. Y todos los ejemplos que tú has puesto, yo creo que si han tenido una debilidad, han sido que en esa visión del mediano y largo plazo no han sido capaces de identificar posibles variables que afecten su desempeño. Entonces yo creo que ahora, por ejemplo, que la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuya caducidad se acerca, porque es en el año 2030, o sea, ya estamos al doblar de la esquina. Este es un momento interesante para que la República Dominicana repiense, y por eso lo repito, su modelo de desarrollo, entienda cuáles son los pilares en los que nos vamos a fundamentar, entienda la importancia de fortalecer las instituciones para que esa trascendencia se pueda dar, y entonces en función de eso el país pueda seguir avanzando. Pero ustedes están en el mejor escenario porque el tema haitiano, que lo vamos a tocar, ha provocado este acuerdo entre los expresidentes y el actual mandatario, pero en el Consejo Económico y Social, ustedes, CONEP, tienen lógicamente un protagonismo importante. Bueno, si ya nos vamos a reunir para llegar a acuerdos, sintonizar el tema haitiano, quizás sería el buen momento de aprovechar ese encuentro para ir más allá de nuestra política exterior hacia Haití, el tema migratorio, la regularización, todo este tipo de cosas. Y también, ya que estamos aquí, el Café Santo Domingo llegó, galletitas, bien, sentarnos a llegar a acuerdos para ir más allá en algo difícil, que es lograr consenso en un modelo de desarrollo. Son palabras mayores. Claro, mira, a mí me encanta la pelota y a veces uno va al play y dan un batazo que tú te quedas mirando para arriba y tú no sabes bien dónde cayó la pelota, de lo largo, de lo grande que fue el batazo. Exacto. Lo que ocurrió con el simple encuentro del presidente Abinader y los expresidentes Medina, Fernández y Mejía fue algo trascendental. Claro. Para nosotros como país, y no veo otro referente en la región en lo que esa situación se pueda dar. Claro. Que un presidente en turno y los expresidentes con vida puedan sentarse en una mesa y dialogar sobre un tema específico ya es muy poco probable. Entonces, sobre la base de eso, yo creo que el compromiso de todos es que ese primer acuerdo, que fue llevar esa agenda, quede bien. Y ahora estamos en la parte más difícil, porque el anuncio, la retórica, el discurso es precioso, pero ahora convertir eso en realidades, en planes, en acciones, en decisiones políticas es lo más difícil. Pero creo que todos estamos comprometidos en que podamos llegar a puerto seguro. Si esto funciona, que es nuestra apuesta, entonces lograr introducir una agenda con una visión más de desarrollo es fundamental. Porque los temas pendientes en nuestro país requieren de la voluntad de todos. Entonces, en el momento en que un gobierno de turno promueva una agenda y reciba la oposición radical y no lógica a las iniciativas que está planteando, entramos en esa dinámica política que permiten que las cosas no avancen. Y desde fuera las cosas siempre se ven fácil y desde dentro se convierten en difícil. Claro. Y por eso yo creo que lo que tenemos es que aprovechar este momento, aprovechar el impulso que hay, las señales que se están dando y construir sobre la base de eso. Claro, y aquí hay algo también importante. Primero, la actitud de colaboración del CONEP, que ha ido como progresando en aumento en los últimos años. Yo veo al CONEP diferente a años anteriores, muy en la línea de lo que hablábamos fuera del aire, del bien común. Lo de llegar con todo, no se trata de llegar solo ni pronto, sino con todos y a tiempo. Y que nadie quede atrás. Y que nadie se quede atrás. Entonces percibo esa comprensión, y me gustó mucho, cierta comprensión de esto del CONEP. Pero también hay un elemento que me gusta destacar, que es primera vez que los muy posibles candidatos en las elecciones del 2028, o más bien líderes de los partidos que se van a enfrentar, pues tienen una excelente relación. A mí creo que es un gran aporte a la estabilidad política que Luis Abinader y Leonel Fernández, que es el seguro candidato de su organización, es el segundo partido,
en votación presidencial. Y Luis, que no puede ser candidato, pero indudablemente es el gran líder del partido, tengan ese tipo de relación. A mí me parece que es muy positivo, muy positivo, porque eso es lo que permite, ¿verdad?, llegar a algún tipo de acuerdo con el protagonismo de la parte empresarial. Tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando allá, también tenemos que trabajar aquí adentro.